Si una persona salva puede perder su salvación, entonces las personas salvas no son justificadas, como lo enseña la Biblia. Frecuentemente la Biblia habla de la justificación. En Romanos 3, de 9 a 18 aprendemos que no hay nadie bueno, ni nadie que haga lo bueno, que todos somos iguales pecadores. Pero Romanos 3, 24 y 28 nos habla de los pecadores, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida por cuál ley, por las obras no, sino por la fe de la fe, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De acuerdo a esta enseñanza bíblica sobre la justificación, los hombres son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. La justificación es gratis, no cuesta nada. Por causa de que Cristo murió, se nos dijo que Dios puede salvar a un pecador y ser salvo mientras Él justifique al que confía en Jesús. Versículo 26. Esta clase de justificación prohíbe el gloriarse. Nadie puede depender en el Nadie puede depender en él mantenerse fiel para llegar al cielo o por vivir una vida buena o por caminar con Dios. Y después el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La gente es salva y justificada por fe, sin tener que hacer las cosas buenas que se mandan en los 10 mandamientos. ¿Qué significa justificación? Significa que no solamente el pecador es perdonado, sino más que eso, significa que después de que el pecador es perdonado, él es restaurado al favor de Dios como si fuera perfectamente como recto justo. Y es, y es hecho justo a los ojos de Dios. Así ve Dios a un pecador no solamente como un pecador perdonado, sino bien como alguien que nunca ha sido culpado de pecado. Una persona justificada a los ojos de Dios es como si nunca hubiera pecado cuando llega al punto de obtener la salvación y entrar al cielo. Esta justificación es obviamente ofrecida a todos los que creen en Cristo Jesús. Recuerde que el pecador publicano oró en el templo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces él descendió a su casa justificado. Quiere decir, ya no tenido por pecador. Lucas 18, 13 al 14. En Hechos 13, 38 al 39, Pablo y Bernabé predicaron: Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Vemos que somos justificados de todas las cosas tan pronto como depositamos nuestra confianza en Jesucristo. Arriba llamamos la atención a la enseñanza sobre la justificación en la última parte del tercer capítulo de Romanos. Esa enseñanza continúa en Romanos 4 del 3 a 8. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Claramente vemos aquí lo que es la doctrina bíblica de la justificación. Abraham fue justificado por tan solo creer en Dios, cuando él depositó su confianza en Dios para salvación.
su fe le fue contada por justicia. Para el hombre que no hace buenas obras, no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica a la gente que es impía cuando confía en Él. Entonces es contada la fe en lugar de la justicia. Tenemos la justicia de Cristo acreditada a nosotros tan pronto como ponemos nuestra confianza en Él. Después el versículo 6 nos dice cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios considera justo al que no lo es. Esa es la justificación. Los pecados del creyente son cubiertos, perdonados, dice el versículo 7. Y el versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando una persona confía en Jesucristo, la doctrina bíblica es que entonces él es justificado y que en el futuro Dios no le inculpará de pecado, no le acusará para condenar su alma. Desde luego sabemos que Dios aún trata con sus hijos en la materia de sus pecados y lo castiga a medida que sea necesario. Pero él nunca castiga sus pecados en el sentido de dañar sus almas. Los cristianos encararán sus pecados en el juicio ante el tribunal de Cristo y perderán alguna de sus recompensas. 1 Corintios 3, 10 al 15. Pero serán salvos, aunque así como por fuego. Pero si una persona salva pierde su salvación, es lógico que esta entera doctrina de la justificación sería falsa. ¿Cómo podría una persona ir al infierno cuando a los ojos de Dios fue una persona perfecta? ¿Eso es posible? Eso es posible. ¿Cómo podría una persona ir al infierno sin tener pecado o ser culpable de algún pecado? Imposible. Así que la doctrina de que una persona salva, la que nace de nuevo, un hijo de Dios, puede declinar en lo que se refiere a perder su salvación y perderse eternamente, contradice evidentemente la doctrina bíblica de la justificación. No puede ser ciertas semejantes doctrinas.